de candidatos a las elecciones europeas. Disculpo la no presencia de José Luis Rodríguez, que está en otro acto. Me presento, yo soy José Manuel González Huesa, el director de Ser y Media, que me va a tocar moderar luego las preguntas. Como les decía, hoy se va a presentar ante nosotros Floren Marchellesi, ¿se dice o Marchellesi? Marci, que es el candidato por Equo para las elecciones, como les decía, al Parlamento Europeo. Y la presentación de Floren la va a hacer Juan López Duralde, portavoz de Equo. Juan, cuando quieras. Buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer al Fórum de la Nueva Economía la oportunidad que nos brinda para dar a conocer nuestra propuesta política para estas elecciones europeas, así como a nuestro candidato Floren Marchellesi. Una propuesta política que busca, más que ninguna, precisamente la consolidación, el desarrollo de un nuevo modelo económico. Equo se presenta a estas elecciones europeas en la coalición Primavera Europea, una cooperativa política conformada por 11 fuerzas: Compromís, Chunta Aragonesista, Socialistas Independientes de Extremadura, Socialistas por Tenerife, Participa, Mundo Más Justo, Partido Castellano y Demos Más. Las encuestas nos están siendo favorables y todo apunta a que conseguiremos llegar al Parlamento Europeo con un discurso nítidamente europeísta, aunque insumiso ante las políticas dominantes en la Unión Europea en los últimos años. Nuestros eurodiputados se sumarán al grupo del Partido Verde Europeo. Como Floren hablará de nuestras propuestas para Europa, permítanme un par de reflexiones sobre España. Hace unas semanas, con motivo del fallecimiento del presidente Suárez, se volvió a hablar mucho en España de la transición política. Fue aquel un tiempo de cambios, hoy denostado por unos, tanto como alabado por otros. Un tiempo que en ciertos aspectos guarda similitudes con la urgencia de cambios que hoy vive nuestro país. A pesar de que aquella Constitución del 78 está agotada después de 30 años, los grandes partidos tratan de mantener el status quo cada vez más frágil. Vivimos tiempos convulsos en los que se hace cada vez más necesaria la apertura de un proceso constituyente, una nueva Constitución que se adapte a las necesidades y a la realidad de la España de hoy. El bipartidismo se tambalea y estas elecciones europeas pueden darle un golpe de primera magnitud, porque estos partidos parecen incapaces de liderar ese proceso de cambios profundos que España necesita para recuperar la democracia real, que nos demuestren que los ciudadanos no somos mercancías en manos de banqueros y de políticos. A las puertas de ese proceso, considero que uno de los grandes déficits de la política española en este siglo XXI es la ausencia en nuestras instituciones de la ecología política. Mientras que en el resto de países europeos los verdes ocupan un espacio político creciente, en España parece que solo ahora comenzamos a emerger como opción. Durante demasiado tiempo hemos sido incapaces de presentar una opción política autónoma y consistente. Puede que haya quien se alegre de ese déficit, pero yo creo que es malo para nuestro país. Es mala la ausencia de una opción política verde consolidada. Aunque sea hacer un poco de política ficción, pienso que no hubiéramos sufrido la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, con un partido verde fuerte. No seríamos el país de los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin coches y los trenes sin pasajeros. Hace ya casi 3 años que un grupo de activistas sociales provenientes de distintos campos de actividad, ecologistas, cooperantes, sindicalistas, dimos el paso decisivo de buscar la confluencia del movimiento verde en España. En aquel esfuerzo conseguimos la confluencia de 35 partidos verdes y progresistas, y en ello jugó un papel clave Floren Marchellesi. Precisamente conocí a Floren en aquel proceso de construcción de esta opción política que llamamos Equo. A pesar de su juventud, él era ya un veterano militante de los verdes, proveniente de los verdes franceses, pero ya afincado en España. Trabajó sin descanso para tratar de unificar al movimiento verde en España a través de la Coordinadora Verde. En un país donde ser cabeza de ratón es 1000 veces más deseado que ser cola de león, la tarea de unificar los verdes no era nada fácil. Si a ello sumamos el afán de la izquierda por fagocitar el espacio político verde, la tarea se antojaba imposible. Floren, sin embargo, se afanaba en esa tarea. Sería absurdo no reconocer las dificultades y las diferencias entre quienes veníamos de una cultura organizativa de movimientos sociales y quienes venían de la militancia en la política verde. Pero unos y otros nos pusimos al trabajo. Y hoy tenemos Equo como una base sobre la que ir construyendo esa gran opción verde española.
Debo decir que para nosotros ser verde es mucho más que ocuparnos de los pájaros y las flores. En España se nos ha arrinconado muchas veces en el córner de lo marginal, pero nosotros entendemos la política en verde como aquella que busca una sociedad justa, realmente democrática, solidaria y sostenible. Nuestra preocupación son las personas y nuestro afán que puedan vivir en equilibrio con nuestra tierra. Trabajamos con nuestros colegas del Partido Verde Europeo. Por cierto, el cuarto grupo en el Parlamento Europeo por su número de diputados. En la elaboración de alternativas para crear empleo, reindustrializar Europa de manera sostenible o reclamar y defender los derechos sociales. Permítanme recordarles que gobernamos municipios y autonomías por toda Europa y que incluso estamos en gobiernos nacionales como en Dinamarca y en Finlandia. A diferencia de otras propuestas políticas emergentes, en EQUO hemos decidido trabajar nuestras alternativas con solidez. Llevamos 3 años elaborando, discutiendo, construyendo. Nos gusta decir que tenemos un plan, pero no es cierto. Tenemos muchos planes, muchas ideas y muchas ganas de llevarlas a cabo. Si por algo nos caracterizamos es por nuestras profundas convicciones democráticas que llevamos hasta sus últimas consecuencias. Todos nuestros candidatos y candidatas han sido elegidos en elecciones primarias abiertas, que precisamente ganó Florent Marcellesi. Otros nos han seguido, pero fuimos los primeros en hacerlo. Por cierto, que también en Europa han sido los verdes los únicos en elegir por primarias a nuestro candidato a presidir la CE. En este caso, la candidata Ska Keller. Por su trayectoria, Florent es un buen conocedor del movimiento verde europeo. Investigador y activista, su especialidad ha sido la cooperación al desarrollo, razón por la cual su visión siempre está marcada por las necesidades del sur. Autor incansable, su última obra profundiza sobre la provocadora y actual teoría del decrecimiento. Ingeniero de obras públicas, más dedicado a cultivar la mente y su huerta que a diseñar puentes, Florent es un europeo mestizo. Él mismo define su propia historia como un reflejo de la Europa moderna y mestiza. Florent es, ante todo, un trabajador incansable. Prepara minuciosamente todas y cada una de sus intervenciones, tanto como lo hace con sus escritos. Se puede estar o no de acuerdo con él, pero es incuestionable el rigor de sus planteamientos. Estoy seguro de que Florent va a ser eurodiputado, y todavía me atrevo a ir más allá. Va a ser un gran eurodiputado. Un eurodiputado para esos nuevos tiempos que debemos empujar, porque no vendrán solos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Juancho, por esta presentación. Muchas gracias por el camino recorrido hasta el momento. Es verdad que solamente estar aquí para nosotros es un placer porque significa también que las propuestas verdes están llegando poco a poco a un público mucho mayor y están calando en la sociedad. Y es verdad que a mí me gustaría invitaros esta mañana a hacer un ejercicio de realismo, es decir, pensar la sociedad de mañana, pensar la economía de mañana con los pies en la tierra, que eso es lo más importante. Y para tener los pies en la tierra nosotros lo hacemos de forma paneuropea. Es decir, que lo que os voy a contar hoy también lo contamos en Alemania, también lo contamos en Francia, también lo contamos en Polonia, porque los verdes europeos tenemos un mismo discurso, estemos donde estemos, y porque cuando estamos en el Parlamento Europeo defendemos los intereses de la ciudadanía. Yo, os lo voy a decir claramente, ahí en el Parlamento Europeo no defenderé a los intereses de España, sino que defenderé a los intereses de la ciudadanía, se encuentre donde se encuentre. Y este ejercicio de realismo tiene que empezar con una cosa muy clara, es identificar claramente las crisis a las que nos estamos enfrentando ahora mismo. Y estas crisis son tres principales que vamos a distinguir claramente y entrelazar, porque lo importante es entender en qué punto de la historia nos estamos encontrando para dar soluciones reales, creíbles y alternativas a los grandes modelos que hasta el momento han fracasado, sea el modelo liberal o sea el modelo productivista. Estas crisis son las crisis sociales, son las crisis democráticas y la crisis ecológica. Primero tenemos una gran crisis social. Y para nosotros es muy importante, cuando hablamos de Europa, es pensar en las personas. Primero en las personas, no en los mercados, no en los lobbies financieros, no en las grandes industrias, sino pensar que somos las personas quienes importamos primero. Y si decimos esto, claramente estamos viendo, con la situación actual en España, en Europa, que las personas son el último vagón que tenemos en el tren. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ha dejado ahora mismo las políticas de recortes en sanidad,
en educación, en salud, las políticas de austeridad impuestas por la Troika, avaladas e impulsadas por los partidos, tanto conservadores como socialistas, en todos los países de la Unión Europea. Nos ha dejado 26 millones de parados en la Unión Europea. Nos ha dejado 28% de parados en Grecia, 26% en España, 20% en Portugal. 70% de los jóvenes en Andalucía, en Ceuta, en Canarias, están en el paro. Eso nos han dejado las políticas de austeridad, que nosotros llamamos, de hecho, el austericidio. También nos ha dejado un nivel de pobreza nunca visto en los últimos años. Y aquí podemos hablar, para empezar a hablar y entrelazar lo que es la ecología y lo social, de pobreza energética. En España tenemos un 15% de los hogares españoles que no se pueden permitir el lujo de encender la luz o la calefacción. Y eso también pasa en Chipre, también pasa en Portugal, en Italia, en Irlanda. Es la situación que tenemos. Y también tenemos una situación de desigualdad enorme, enorme. Tenemos en este país 10 personas que poseen tanta riqueza como millones de personas que viven en España. Y eso no hay quien lo aguante, esto no es posible. Tenemos que recordar que lo utópico es pensar que podemos seguir así. Lo utópico es pensar que una sociedad tan desigual tiene un futuro. Esto es la crisis social, pero también tenemos una crisis democrática muy importante, profunda, marcada, primero, por la desafección muy importante de los ciudadanos hacia la política. Y eso yo lo estoy viviendo todos los días, cuando repartimos folletos, cuando estamos con la gente, cuando vamos a las casas, cuando estamos viendo realmente qué está pasando en sus vidas, con sus empleos, con su bienestar. Las personas dicen claramente, no vamos a votar, porque ya no creemos en el PP, ya no creemos en el PSOE, tampoco creemos en la política en general. La desafección es terrible hacia la política, es terrible hacia la Unión Europea. Nunca habíamos necesitado tanto la Unión Europea y nunca la gente nos había dicho que no quería votar. Esto no puede ser. La política necesita a la ciudadanía. Nosotros necesitamos a los ciudadanos. Y esto tenemos que dar una solución. Y la solución se llama regeneración democrática. La desafección política solamente le hace el favor a los grandes poderes financieros y a los grandes poderes políticos que están muy contentos al final de que esta gente no vaya a votar. Pero esta desafección política no solamente... La desafección solamente es política, sino también es económica. Y aquí me gustaría hacer también un pequeño aparte. Es decir, que no solamente los ciudadanos nos dicen que ya no creen en el PP, en el PSOE, en los grandes partidos, tampoco creen en la economía, tampoco creen en las personas que están en las industrias, tampoco creen en las empresas. Cuando nos hablan de las puertas giratorias, las personas se ven desencantadas totalmente. Se llaman las puertas giratorias. Esta connivencia tremenda entre el poder político y el poder económico. La gente ya no se cree qué está pasando. Ya no se cree los productos que está comprando. Ya no se cree este mundo donde un presidente, un expresidente, puede pasar de la noche a la mañana a estar en el poder político una gran multinacional, una gran eléctrica. No tenemos una connivencia de poderes, una connivencia de intereses tremenda. Y eso tenemos que ser conscientes. Lo utópico es pensar que una sociedad como esta, con la desafección hacia el poder político, hacia el poder económico, puede funcionar. Lo utópico es la sociedad actual. Pero también tenemos que apuntar una cosa más. También tenemos una crisis ecológica, que nadie está hablando ahora mismo. Porque es verdad que la crisis social, muchos ya la sabéis, ya la conocéis, ya la estáis viviendo. La crisis también democrática también es muy conocida, aunque podemos o no podemos compartir lo que acabo de decir. Pero la crisis ecológica está totalmente ausente ahora mismo del diagnóstico. Sin embargo, la crisis ecológica va a marcar el futuro de nuestras sociedades, nos guste o no. Porque, amigos y amigas, todos y todas respiramos, todos y todas bebemos agua. Y esto es importantísimo. Tenemos solamente un planeta, no hay planeta B. Y ahora mismo nos va a tocar dos grandes fenómenos, que de hecho ya nos está tocando. Es el cambio climático y es la crisis energética. Por un lado, el cambio climático. Y eso no lo decimos los ecologistas, ya lo dicen Naciones Unidas, incluso hasta Obama lo dice. El cambio climático está aquí. El cambio climático está aquí no solamente para los países del sur, también para los países del norte. La agricultura conoce el cambio climático, el agua conoce el cambio climático. Y Naciones Unidas nos dice, tenemos muy pocos años para dar un vuelco radical, tanto institucional como social, como ecológico, como mental,
para que el cambio climático no sea irreversible. Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo tenemos más que cambio climático, tenemos una crisis energética profunda, porque nuestra sociedad está basada en el petróleo barato, en el combustible fósil barato, abundante y de buena calidad. Pero esto se acabó. Hemos llegado a lo que se llama el techo de petróleo. Hagamos lo que hagamos, pongamos los recursos humanos, financieros, económicos que queramos, no vamos a sacar más petróleo del subsuelo. Y esto está pasando. No querer verlo es no querer entender la sociedad que se avecina. No querer verlo es no dar las soluciones alternativas, correctas y creíbles a esta sociedad. Porque ahora mismo el petróleo está en toda la sociedad. No puede funcionar el turismo de masa sin petróleo barato. No pueden funcionar las industrias pesadas sin petróleo barato. No puede funcionar en general la agricultura sin petróleo barato. Sin embargo, estamos entrando en la era del petróleo caro, poco abundante y de mala calidad. Esto está pasando. Por tanto, lo utópico es pensar que podemos vivir en este planeta pensando que tenemos 3 planetas. Lo utópico es pensar que hay un planeta B. Lo utópico es pensar que los ecologistas somos los únicos en respirar. Esto es lo utópico. Y si ya tenemos esta visión, esa nueva visión en torno a la ecología, a lo social, a lo democrático, ya somos capaces de dar una respuesta realista a la crisis. Una respuesta realista para construir una economía sostenible y de futuro, en base a estas premisas, basada en las personas, basada en la ciudadanía, la democracia y basada en la ecología. Y para esto sí que es verdad que tenemos un plan, o muchos planes, como diría Juancho. Y lo primero es plantear otro tipo de economía. Una economía que sea verdaderamente sostenible, es decir, un gran cambio de modelo productivo de consumo. Porque lo importante ahora mismo, a corto, medio plazo y largo plazo, es dar respuestas a 2 grandes retos que tenemos, que por una parte es el paro, la crisis social, y al mismo tiempo es la crisis ecológica. Y eso se llama la transición ecológica y justa de la economía. Es decir, en vez de apostar por sectores marrones, que son muy intensivos en energía, muy intensivos en emisiones de CO2, vamos a apostar por sectores verdes, por sectores que son poco intensivos en energía, poco intensivos en materia y poco intensivos en emisiones de CO2. Esos sectores se llaman rehabilitación de edificios, energía renovable, agricultura ecológica, movilidad sostenible, gestión sostenible de residuos y también economía social, economía solidaria, economía del bien común. Y la buena noticia de esto es que funciona y crea empleos y a la vez respeta la naturaleza. Es donde se encuentra el futuro. Estamos calculando con el Partido Verde Europeo que podemos crear hasta 20 millones de empleos en el conjunto de la Unión Europea. 20 millones. ¿Cuántos desempleados tenemos ahora mismo en Europa? 26 millones. ¿Quién destruye empleo en Europa? Los partidos que están en el poder. ¿Quién puede crear empleo, además de futuro, pensado con la cabeza y pensando en nuestros hijos? Somos nosotras y nosotros, el Partido Verde, ECU, Primavera Europea, porque hemos entendido que el futuro del trabajo, que el futuro del empleo pasa por la ecología. Y esto se puede aplicar a todos los sectores. Y aquí voy a coger 2 grandes ejemplos de la política europea. Primero es la PAC, la Política Agraria Común. Imagino que sabéis que ha habido una reforma reciente y, por desgracia, una reforma que ha ido por el mal camino, porque en vez de apostar por la sostenibilidad, en vez de apostar por el empleo de calidad y digno en el campo, en vez de apostar por la justicia social, es decir, repartir las ayudas entre todas y todos los agricultores, ha apostado otra vez por el productivismo, otra vez por machacar el campo y por quitar a los trabajadores del campo. Y esto no es el futuro. El futuro pasa por la soberanía alimentaria, pasa por la agricultura ecológica, pasa por los bienes comunes. Y otra vez, esto crea empleo. Hay más empleo en la agricultura ecológica que en la agricultura intensiva, un 30% más. Hay más empleo si relocalizamos la agricultura. Hemos calculado solamente en el País Vasco solamente, que si relocalizamos, es decir, si consumimos localmente lo que producimos localmente, podemos crear muchísimo empleo. Pasando del 5% de consumo local al 20% son 30.000 empleos.
solo en Euskadi. Calculad lo mismo para España, calculad lo mismo para Europa. Y otra vez pregunto, ¿quién crea empleo? ¿Dónde está el futuro? Podemos también hablar de la política energética común, que no existe y que estamos defendiendo, porque lo que necesitamos también es otra forma de entender la energía. La energía, para nosotros, la mejor energía, primero es la energía que no consumimos y segundo es la energía limpia. Queremos un sistema energético que sea limpio, libre de energía nuclear, lo cual no es el caso, porque ahora mismo acabamos de enterarnos que Garoña va a seguir para adelante. Nosotros decimos claramente, no queremos más Garoña, no queremos más nuclear, ni aquí en España ni en ninguna parte. Y aquí tienes que saber que el Grupo Verde Europeo es el único que tiene clarísimo al 100% que no queremos energía nuclear. Ni el PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni UPyD lo tienen claro. No queremos energía nuclear, no queremos fracking tampoco, que es un peligro ahora mismo para la salud de los ecosistemas y la salud de las personas. Y tampoco queremos minas de carbón. Lo que sí queremos es empezar la transición con las personas trabajadoras en estas minas para que puedan encontrar un futuro en las energías renovables. Porque las energías renovables crean mucho más empleo también que el carbón en el nuclear. Podemos llegar a tener 300.000 empleos en energías renovables en 2020 en vez de los 70.000 que tenemos en el carbón nuclear. Y para esto necesitamos apostar por un modelo energético que sea limpio, autosuficiente, local, relocalizado y basado en el ahorro energético, en las energías renovables, en la eficiencia energética. Y esto también nos permitirá ser más independientes, más autosuficientes del gas de Rusia o del petróleo de Arabia Saudí. También esto es una buena noticia. Ser más independientes nos permite pensar en el futuro de forma más potente. Y esto lo tenemos que hacer también repartiendo la riqueza. Necesitamos tener financiación para esta gran transición ecológica de la economía. Y aquí también existen herramientas. Nosotros proponemos varias. Primero, que tengamos una tasa sobre las transacciones financieras, no solo en 11 países, como se está proponiendo ahora mismo, sino en los 28 países de la Unión Europea. También pedimos un impuesto sobre el CO2, es decir, que tenemos que tasar los recursos naturales. Y también pedimos que el Banco Europeo de Inversiones esté claramente en el centro de las políticas activas de transición ecológica de la economía. El Banco Europeo de Inversiones tiene la capacidad de prestar y de tener créditos verdes orientados hacia la economía verde, hacia la transición ecológica de la economía. Y aquí también una cosa muy clara. Tenemos que pensar en el coste de no hacer nada. Porque hoy en día es verdad que la transición ecológica de la economía cuesta dinero. Calculamos, más o menos, que sería un 1-2% del PIB al año. Es mucho dinero, es verdad. Pero pensad mejor en el coste de no hacer nada, que también está calculando muchos economistas. Nos dicen que no será el 1-2%, sería el 20% del PIB. Entonces, los realistas ahora mismo somos los que decimos que tenemos que cambiar hoy en día, ya, porque esto cuesta mucho menos y mañana será mucho mejor para todas y todos. Y, por supuesto, eso significa también más solidaridad, porque únicamente una sociedad muy igualitaria o más igualitaria puede empezar un cambio tan fuerte como el que estamos proponiendo. Y eso se hace pensando, por ejemplo, en una seguridad social europea, en un salario mínimo en Europa, impulsando un gran debate sobre la renta básica de ciudadanía para toda la Unión Europea. Y también eso se hace pensando en más democracia, porque quien tenemos que recuperar el poder en Europa somos la ciudadanía, desde abajo. Eso se tiene que hacer a nivel del Parlamento Europeo. Pedimos más poder para el Parlamento Europeo, porque ¿quién es la institución más legítima en la Unión Europea ahora mismo? Es el Parlamento Europeo, porque es directamente elegida por la ciudadanía. También pedimos ir un paso más allá. Pedimos un proceso constituyente europeo, que seamos la ciudadanía quien decidamos qué Europa queremos y a dónde queramos que vaya. Es decir, elegir una Asamblea Constituyente Europea que escriba una Constitución Europea que al final sería ratificada por la ciudadanía de forma transnacional y por los pueblos. También pedimos democracia en la economía. Democracia en la economía, porque la transición ecológica de la economía se va a hacer de la mano
de los trabajadores, se va a hacer de la mano de los sindicatos, se va a hacer de la mano de las pequeñas y medianas empresas, se va a hacer de la mano de la gente que se está jugando ahora mismo sus puestos de trabajo, porque se trata de hacer una gran transición, un trasvase de unos sectores a otros sectores. Y eso no se hace desde arriba, eso se hace pensando en el futuro de las personas, eso se hace con muchísima empatía, eso se hace trabajando desde el diálogo, porque el diálogo al final es lo que estamos proponiendo desde los verdes, lo que estamos proponiendo desde ECUO y Primavera Europea, conseguir, gracias a más democracia, recuperar poder económico en el sector agrario, en el sector también energético, porque en el energético el futuro pasa, por ejemplo, por las cooperativas energéticas, que seamos capaces también la ciudadanía de tener la capacidad de producir la energía, de autoconsumirla y distribuirla entre nosotras. Eso para nosotros es el futuro también. Y para esto necesitamos a todos los sectores de la población, a todos los sectores económicos, desde el diálogo, desde la humildad también, porque nadie tenemos todas las respuestas. Entonces, lo que yo os lanzo aquí también es una invitación a trabajar juntos y juntas, pensando con los pies en la tierra, pensando que tenemos una crisis social, una crisis democrática y una crisis ecológica. 3 crisis que tenemos que ir solucionando a la vez, porque las 3 se retroalimentan. Es una invitación a mirar el futuro tal y como es y a construirlo tal y como queremos que sea más solidario, más ecológico y más democrático. Gracias. Muchas gracias, Florian. Vamos a pasar al turno de preguntas. Al principio, una curiosidad. Esta mañana leí una entrevista en la que comentabas que venías en bici y dormías en casa de los amigos. ¿También has hecho lo mismo hoy? Hoy he venido caminando desde Atocha y he dormido en casa de amigos, efectivamente. Bueno, muy bien. Ayer conocíamos una noticia del Banco de España que decía que los bancos se han vuelto a quedar en el año 13, el año pasado, con 50.000 viviendas por impagos y más de la mitad eran desahucios. ¿Qué os parece esto? Pues nos parece claramente que aquí otra vez estamos poniendo los intereses financieros delante de los intereses de la ciudadanía. Es decir, que además está pasando una cosa desde el principio de la crisis que realmente para nosotros nos parece entre vergonzoso e inaudito. Es decir, que estamos desasociando a personas cuando tenemos millones de viviendas vacías. Eso alguien nos tiene que explicar cómo puede ser en un país decente como el nuestro, un país tan desarrollado como el nuestro, cómo puede pasar esas cosas. Miles de personas desahuciadas y miles de viviendas vacías. Aquí realmente, si pensamos en una España de las personas, en Europa para las personas, lo primero es encontrar una solución que permita justamente que las personas no puedan estar en la calle, primero, y que los bancos estén al servicio de las personas, no de sus beneficios, porque lo más importante no es el beneficio económico, lo más importante es el beneficio social, es el beneficio ecológico, es decir, la orientación de lo que hacemos. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Para que la gente viva bien, para que todas y todos tenemos acceso a una vida digna. Entonces, para nosotros esto es fundamental y todas las políticas que vamos a llevar las llevaremos en ese sentido. También hoy conocíamos por un periódico que decía que Hacienda va a exigir pagar impuestos en España a los eurodiputados. Explicaba en la información que había una parte de ese impuesto que no se pagaba en España. ¿Qué les parece? Nos parece bien, nos parece que los eurodiputados tienen que tributar al igual que cualquier persona normal y corriente. Bueno, van llegando muchas preguntas, espero poder hacerlas todas. Esta misma que acaba de llegar, que me parece interesante. Ramón Linata dice, ¿son compatibles la democracia y el euro? Sí, son compatibles. Son compatibles, pero es verdad que hay que recordar que la situación actual es bastante insostenible. Insostenible porque tenemos un euro, pero no tenemos las herramientas básicas para hacer funcionar el euro. Es decir, que tenemos un euro, tenemos una moneda común, única, pero no tenemos tesoro común, por ejemplo. Entonces, aquí todo lo que proponemos no es volver a las monedas locales, porque no queremos un repliegue identitario, no queremos un repliegue económico. Nos parece peor salir del euro que quedarnos en el euro, pero sí que lo que queremos dar es un salto. Es un salto que haga sostenible el euro. Y eso significa un salto federal, principalmente. Un salto federal con más y mejor unión política, más y mejor unión bancaria, más y mejor unión económica. Esto y también más y mejor unión fiscal. Por tanto, salir del euro no, pero construir un euro sostenible.
Pablo Aldama le pregunta ¿qué propone Equo para afrontar la deuda soberana española? Pues si hablamos de deuda, claramente lo que estamos viendo, para nosotros, claramente ha sido una socialización de la deuda privada. Una socialización de la deuda privada de los bancos, una socialización privada de las empresas, porque ya hay que recordar, todos lo sabéis perfectamente aquí, que España era el mejor alumno antes de la crisis a nivel de deuda pública. Sin embargo, ahora tenemos unas deudas públicas de las peores que podemos tener en Europa. Entonces, lo que estamos pidiendo primero es responsabilidades. Queremos saber de dónde viene la deuda. Y eso se llama auditoría de la deuda, auditoría ciudadana de la deuda. Queremos saber quién es responsable de la deuda y queremos saber quién tiene que pagar. Y para eso también necesitamos una solución a nivel europeo, porque la deuda, si no se paga, pues se tiene que poner de acuerdo con el resto de países miembros. Y esto significa una mutualización de la deuda a nivel europeo y también una condonación acordada entre los diferentes países de la Unión Europea. Hay muchas preguntas del entorno ecológico y de las fuentes de energía. Concretamente, una de Piluca Núñez, del Foro Nuclear, le pregunta que propone una política energética común y defienden una energía sin emisiones de CO2. ¿Cómo plantean la sustitución de un tercio de la electricidad que se produce en la Unión Europea y que es de origen nuclear? La pregunta es, ¿qué opinamos del nuclear? A ver, no... Sí, en el fondo es que ¿qué opinan cómo van a sustituir la energía que proviene de la energía nuclear? ¿Cómo la pueden sustituir? ¿O qué opinan de ella? Sí, primero un apunte sobre la energía nuclear, porque se suele decir que no emite CO2, lo cual no es cierto. No es cierto. No es cierto porque emite CO2 en todo su ciclo, porque primero la energía nuclear necesita combustible, este combustible en el sur, y para esto necesitamos transporte, necesitamos minería también. Por tanto, tenemos que recordar las cosas y que según los estudios de los verdes alemanes que tenemos, la energía nuclear emite más CO2 que las energías renovables. Eso es el primer apunte. Segundo, la energía nuclear no nos da independencia, ninguna, porque otra vez no tenemos combustible aquí, lo tenemos que ir a buscar en países del sur. Entonces, esto no es independencia de los países europeos. Y tercero, es una energía también muy centralizada que no permite una relocalización de la política energética, es decir, tener un sistema energético relocalizado, autosuficiente y limpio. Y luego, ¿cómo empezamos a hacerlo? Pues empezamos a hacerlo con tres pilares que voy a repetir, que para nosotros son muy importantes. El primero, que nunca tenemos que olvidar, es reducir el consumo energético. Reducir el consumo energético. Es imposible conseguir un mundo más sostenible, más limpio a nivel eléctrico y energético sin tener a personas, colectivos y sociedades con un consumo mucho más bajo. Y esto es lo más importante. Ahora mismo estamos viviendo en España como si tuviéramos 3 planetas. Y esto es utópico. Otra vez, lo utópico es pensar que esto puede seguir adelante por razones éticas, de solidaridad norte-sur, y también por razones de supervivencia simplemente, porque no podemos vivir encima de las capacidades ecológicas del planeta. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar son las energías renovables. Sabemos y tenemos informes de muchos colectivos que nos dicen que es posible tener el 100% de energías renovables en el sector eléctrico. Y tercero, es la eficiencia energética, es decir, mejorar los procedimientos en la industria, en la economía y en todos los sectores de actividad humana. Susana Ye, de Cambio 16, y Rafael Barrera, le que preguntan por cómo valora la situación de las familias productoras de energía fotovoltaica que han sido sometidas a un nuevo cambio normativo. Pues qué decir, primero mi pésame, vamos. Porque lo que ha pasado ha sido que simplemente les han quitado todas las primas, les han quitado toda la capacidad de autoconsumo, de autoproducción, y tenemos pequeños productores de energía fotovoltaica que simplemente están en la ruina. Están en la ruina porque hemos tenido una política energética totalmente caótica que no solamente empieza con Rajoy, sino que ya empezó con Zapatero por la inseguridad jurídica que había con las energías renovables, y por supuesto lo que ha hecho el gobierno de Rajoy ha sido aún peor, se ha cargado las energías renovables, se ha cargado el autoconsumo. Por tanto, lo que pensamos es que realmente esto ha sido una gran pérdida. Una gran pérdida, primero, para las personas que habían invertido, es decir, pensando en el futuro, sino también una gran pérdida para los puestos de trabajo que va a crear. Es decir, he comentado antes que hay muchos más puestos de empleo, puestos de trabajo en las energías renovables que en las energías sucias, y en este caso lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy es destruir empleo a punta pala. Le preguntan sobre el futuro candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Si ustedes, es seguro que los candidatos tanto del PP como del Partido Socialista Europeo probablemente sean los que tengan la responsabilidad de la Comisión Europea, si ustedes en algún momento podrían evitar a alguno de los dos. A ver, nosotros vamos a apoyar a Ska Keller.
Eso es lo primero, vamos. Aquí no hay duda, somos miembro del Partido Europeo, somos miembro del cuarto grupo político en el Parlamento Europeo, que son los Verdes Europeos, y tenemos a dos candidatos, que se llaman Ska Keller, es alemana, 32 años, mujer, que ganó el debate a las 5 bandas de hace 3 días, y tenemos a José Bové, un altermundialista muy famoso y muy reconocido. Esas son las personas que vamos a apoyar. No vamos a apoyar ni a Juncker ni a Schulz ahora mismo, sobre todo después de las últimas declaraciones que ha hecho Schulz. Es decir, que parece que ni siquiera hay diferencias entre ambos. Incluso Schulz le dijo a Juncker que él no le veía diferencias inasumibles entre ambos y que el programa económico era el mismo. Por tanto, para nosotros ahora mismo no hay diferencia asumible entre ambos candidatos. Entonces vamos a hacer lo máximo para que Ska Keller llegue con cuanto más votos posibles a la Comisión Europea. Hay varias preguntas que le quieren cuestionar sobre las consecuencias del Tratado de Libre Comercio e inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pues es cierto que existe este tratado muy poco conocido, es decir, que conocido en ámbitos como este, por ejemplo, pero muy desconocidos en la calle. Muy poca gente sabe lo que es. Nosotros sí, porque los verdes europeos llevamos años luchando en contra de este Tratado de Libre Comercio, por diferentes razones. Primero, porque este tratado lo que hace es amenazar gravemente los estándares sociales, ecológicos y culturales en los servicios públicos, en la agricultura, en la propiedad intelectual en Europa. Segundo, también lo que hace es dar más poder a las multinacionales, principalmente de Estados Unidos, que tienen la capacidad de ir a un tribunal que se va a crear para esto, para ir y para decir, por ejemplo, a unos cuantos estados que no pueden aplicar su legislación. Por ejemplo, dejar entrar transgénicos, hacer fracking. Es decir, que estamos anteponiendo los intereses de las multinacionales por encima de los intereses de la ciudadanía. Y también porque no tienen en cuenta la crisis ecológica. Sabemos perfectamente que este tratado lo que va a hacer es aumentar las emisiones de CO2, cuando tenemos que ir por el otro lado. Y por último, es una cuestión democrática también, una cuestión democrática. ¿Quién conoce el documento? Durante 3 años pedimos desde los verdes europeos tener acceso al documento que se negociaba entre Estados Unidos y Europa. Tuvimos que esperar 3 años hasta que la Comisión Europea nos lo entregara en el Parlamento Europeo. Y lo primero que hemos hecho desde los verdes europeos fue filtrarlo, porque pensamos que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que se está cocinando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y por último, también reconocer una cosa y recordar una cosa, que ahora mismo estamos negociando con Estados Unidos mientras que ellos nos han espiado de forma masiva y que no hemos arreglado el tema que puso Snowden en la mesa. Y esto no nos parece normal, estar negociando con un país que nos espía de forma masiva. Por tanto, de aquí el rechazo es un rechazo en base a valores de ecología, en valores de solidaridad y pensando que este tratado no va a aportar nada para las personas, nada para la ciudadanía. Guillermo Martínez le pregunta qué medidas puede proponer desde la ecología política para resolver el problema del paro juvenil. Bueno, primero hay varias respuestas que se pueden dar. Aquí podría iniciar de nuevo hablando de transición ecológica de la economía, porque claramente los empleos verdes dan empleos de futuro para los jóvenes en todos los sectores nuevos que puede comentar antes, que no voy a comentar. Pero de cara a más corto plazo, porque es verdad que tenemos que dar una respuesta a más corto plazo, es decir, un plan de choque de emergencia, aquí los verdes europeos hemos luchado a favor de una garantía juvenil europea, es decir, que hemos sido los mayores exponentes en el Parlamento Europeo de esta garantía juvenil europea para la juventud, que permite y que dice que no puede haber ningún joven que esté sin empleo o sin formación más de 4 meses. De hecho, ya se ha puesto en práctica, se ha lanzado esta garantía juvenil en España. ¿Cuál es el problema? Que en vez de poner 20.000 millones de euros, como decía la Organización Internacional del Trabajo, está poniendo 6.000 millones. Entonces, aquí tenemos un problema de dinero, porque tenemos que poner mucho más énfasis en este problema de urgencia social y emergencia social en España, en el sur de Europa. Pelayo del Riego le hace varias preguntas sobre la democracia participativa, que voy a intentar resumir en la siguiente cuestión. ¿Cree posible una mayor estrecha de colaboración y una mayor participación de los ciudadanos de cada municipio por la vía del consenso y para conseguir una participación real y efectiva? ¿En los municipios o en Europa? Él menciona repetidamente a los municipios, también menciona la Agenda 21 local de Río y cree que el pueblo soberano es el que puede tener la voz. Bueno, aquí estamos mezclando varias
varios niveles, pero sobre todo son niveles complementarios, lo local y lo global, lo local y lo europeo, lo municipal y la Unión Europea. En este caso estamos hablando de dos temas muy diferentes. La Agenda 21, aquí podemos abrir otro debate muy importante sobre realmente el alcance real que ha podido tener las Agendas 21, que no ha sido tan bueno como he esperado, por desgracia, pero es verdad que la mejor democracia que vamos a tener, la democracia más local, más participativa, es a nivel local, es a nivel de los municipios, y por eso los verdes siempre estamos luchando muy fuerte, tanto a nivel europeo como a nivel local, donde mejores resultados, de hecho, conseguimos. Pero también hay que recordar que necesitamos una democracia europea. De hecho, necesitamos europeizar la democracia, democratizar Europa. Y para esto, además del proceso constituyente que he comentado antes, además de dar más poder al Parlamento Europeo, también lo que necesitamos es dar voz directa a la ciudadanía dentro del Parlamento Europeo. Ahora mismo existe una iniciativa, una herramienta que se llama la Iniciativa Ciudadana Europea, que es un tipo de ILP europea, que permite llegar directamente a Europa con las firmas, un millón de firmas en el conjunto de la Unión Europea. El problema de esta iniciativa ahora mismo, ¿qué le pasa? Es que tiene que pasar el filtro de la Comisión Europea. Lo que pedimos nosotros para tener una democracia más directa de la ciudadanía europea hacia sus representantes es que la gente, es que las iniciativas ciudadanas europeas se pueden presentar directamente en el Parlamento Europeo sin pasar por la Comisión Europea con obligación de legislar sobre el tema que haya llegado. Silvino Fernández le pregunta por el empleo, pasa por la ética también, y le pregunta entre oraciones, ¿y la crisis ética? Pues mira, si hablamos de empleo y de crisis ética, podemos hablar de varios sectores que claramente no tienen, que tienen una ética muy, ¿cómo decirlo?, de forma sin... Mira, vamos a coger un ejemplo. Ahora mismo tenemos 30.000 personas en España que trabajan en el sector de las armas. Podemos plantearnos claramente, ¿esto es un sector ético? Seguramente mucha gente trabaja de forma digna, de forma decente, pero ¿a qué sirve su producción? ¿A dónde van las armas que producen? ¿Cuántas muertes tenemos en el sur por la producción de armas en España, en Libia, en Siria, por ejemplo? ¿Es un trabajo ético? Para nosotros, desde luego, no son sectores de futuros. Tenemos que ir reduciendo, por ejemplo, el sector armamentístico. Y eso significa tener también la ética en cuenta cuando estamos hablando de empleo. Cualquier tipo de empleo no vale. Hay empleos éticos que sí, empleos que no son éticos que no. Y en este caso proponemos también una reconversión del sector armamentístico hacia otros sectores. Pero otra vez, no pensando en los beneficios de las multinacionales de las armas, sino pensando otra vez en los intereses de las personas trabajadoras que están dentro de este sector y que tienen derecho a encontrar otro tipo de empleo que también sea digno y decente. Martín Tejedor le hace una reflexión irónica. Dice, qué paradoja, usted está haciendo un discurso crítico en un acto patrocinado por grandes poderes establecidos. ¿No le parece una contradicción? Ninguna, porque además yo os dije al final que venimos en son de paz, que venimos para dialogar y de forma humilde. Es decir, tenemos nuestra visión, tenemos valores, los vamos a defender con la cabeza alta y estamos dispuestos a escuchar las críticas y a compartir y a construir juntos si nos ponemos de acuerdo. Alicia Regodón, ¿qué plan de actuación propondría para mejorar el futuro del transporte urbano de nuestras ciudades que baten récords de contaminación? Sí, desde luego. Bueno, el 90% de los europeos vivimos con altos niveles de contaminación por encima de lo que propone y dice la Organización Mundial de la Salud. El 90% de los europeos. Y es verdad que para esto necesitamos pasar de un urbanismo basado en el coche privado a un urbanismo basado en el peatón, en la bici, en el transporte público. Eso significa reinventar totalmente lo que es la ciudad actual. Ciudad muy grandes, basado en grandes autopistas, grandes carreteras. Necesitamos relocalizar encima y en torno a los barrios. Esto aquí la Unión Europea no tiene competencia directa, hay que decirlo, vamos, que estamos hablando de Europa, no tiene competencia directa, pero sí tiene capacidad, por ejemplo, de hacer un libro blanco sobre ciudades sostenibles. Eso sí que se puede hacer, dar orientaciones de por dónde tenemos que ir. Y desde luego aquí tenemos que apostar por modos de transporte totalmente diferentes. Y también tener un urbanismo muy diferente, es decir, no un urbanismo funcionalista, como hasta el momento, con zonas muy diferentes, zonas de ocio, zonas de trabajo, zonas de dormitorios, sino zonas donde ya vamos mezclando las diferentes actividades domésticas, económicas, urbanísticas. Y además, eso lo digo como urbanista, porque vengo de esta corriente, soy urbanista también. Juancho, además de ingeniero de caminos, soy urbanista, y aquí defendemos un urbanismo social, sostenible y participativo. Chuse Imacio dice, el alto paro en Europa es una especie de contraste, ¿no? Porque mientras que en el norte hay bajo, en el norte y el centro de Europa hay bajo tasa de paro,
Sin embargo, en el sur hay una situación absolutamente diferente. ¿Por qué se produce esta situación y qué soluciones proponen? Es verdad que existen grandes diferencias entre el norte y el sur, aunque yo pondría un matiz, porque tenemos bajos niveles de paro en Alemania, por ejemplo, pero también porque hay mini-jobs. Y los mini-jobs, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Reducen el paro? Sí, a nivel estadístico, pero crean muchísimos trabajadores precarios, muchísima pobreza. Y esto está pasando en Alemania. Ojo, que no solamente en Europa del Sur tenemos un problema. Pero para esto también necesitamos regular mucho mejor las diferencias que puede haber estructurales entre países. Por supuesto, significa tener, lo que decía antes del euro, una unión política monetaria, una unión fiscal mucho más clara y mucho más federal. Eso significa también tener herramientas que permitan, por ejemplo, como la Seguridad Social Europea, ir redistribuyendo la riqueza entre países. Y también necesita fondos estructurales que permitan superar estas diferencias. Fondos estructurales, pero ojo, también aquí quería hacer un pequeño matiz. Ha habido fondos estructurales muy importantes en España, es decir, que hemos vivido de fondos estructurales desde hace muchísimos años, pero aquí tenemos que decidir hacia dónde queremos invertir estos fondos estructurales. ¿Queremos invertir, por ejemplo, en el puerto de Granadilla, en Tenerife, que no sirve para nada, o queremos invertirlos en energías renovables? Claramente nosotros tenemos la segunda opción y además ahora mismo la Unión Europea está pidiendo, por ejemplo, que un 20-30% de esos fondos estructurales vaya a energías renovables. Sin embargo, en España vamos a perder esos fondos porque el gobierno del PP se ha cargado las renovables. ¿Qué harían con los paraísos fiscales? Terminar con ellos. ¿Cómo? No, claramente eso es una prioridad política, es una prioridad ética, es una prioridad social. Los paraísos fiscales ahora mismo, me imagino que ya lo sabéis también, pero nos cuesta dinero a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Nos cuesta 2.000 euros de nuestro bolsillo al año. Por tanto, es una prioridad terminar con ellos, porque además son un cáncer de la economía actual, no podemos. Y es verdad que para terminar con ellos, que además ya se está dando muchos pasos en la Unión Europea, se están dando pasos ahora mismo, de hecho porque los verdes europeos hemos trabajado en este tema, y aquí hay dos cosas que se pueden hacer. Es un intercambio de información entre países y el fin del secreto bancario, Y eso lo primero que permite hacer es terminar con los propios paraísos fiscales que están dentro de la Unión Europea, como Austria, por ejemplo, como Luxemburgo. Y, por supuesto, luego el siguiente escalón sería ir a por los paraísos fiscales que están fuera de la Unión Europea. Hay dos preguntas, una de Jordi Ferré y otra de Jesús Martín, de la Confederación de Personas Sordas, y le preguntan ¿cuál es su propuesta política para la ciudadanía, para las personas con discapacidad? Pues aquí podemos, primero pedimos, exigimos que se ponga en marcha y se aplique todo lo que tiene que ver con las personas de diversidad funcional en la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sabemos perfectamente que no se está aplicando en los países de la Unión Europea. Y segundo, pedimos una directiva para promocionar la vida independiente a nivel europeo. Y eso también supone otra cosa que tenemos que hacer más allá del marco legal, es un cambio cultural totalmente. Si queremos integrar de forma plena a las personas con diversidad funcional, tenemos que cambiar la forma de verlas y de integrarlas en la sociedad. Eso nos parece muy importante para luego también poder integrar de forma transversal estas políticas, no solamente las políticas sectoriales de diversidad funcional, sino en cualquier tipo de política. Además, también pensando en las mujeres, que son también las más vulnerables, siendo doblemente afectadas por ser y tener diversidad funcional y por ser mujer. Entonces, tenemos que pensar más allá de lo sectorial. Y ya para finalizar, Diego Millón hace una pregunta que a lo mejor es más para Juancho que para ti, pero bueno, yo la dejo. De cara a los próximos procesos electorales, ¿se plantea equo, alianzas o coaliciones con formaciones de la izquierda transformadora como Izquierda Unida o Podemos? Pues lo primero sería esperar que lleguemos al 25 de mayo, ¿no? ¿Verdad? Y luego ya pensaremos, vamos. ¿Quieres decir algo? Yo siempre estoy de acuerdo con nuestro candidato. Y ya para finalizar, no sé si sois futboleros o no, pero creo que este sábado hay un partido. No sé si tenéis algún titular, algún pronóstico. ¿Juancho? Bueno, yo soy futbolero, pero yo soy de la Real Sociedad. Pronóstico. Qué pregunta tan difícil. Me habéis dejado la... No, hombre, para variar un poco, difícil. ¿no? Yo tengo un problema, es que soy colchonero, entonces tenía que hacer esta pregunta. Bueno, yo no me voy a mojar. Yo creo que va a estar muy, muy emocionante, y lo que sí espero es que no sea una excusa para no ir a votar. Eso es lo que espero. Es decir, que
que la gente disfrute a quien le guste el fútbol, pero que al día siguiente tenemos unas elecciones importantes y que, bueno, que no hace falta madrugar, que están abiertas las urnas todo el día y, por lo tanto, que no sea una excusa para no ir a votar. No, que lo celebren y voten, ¿no?, al mismo tiempo. Bueno, para cerrar este acto tiene la palabra Luis Mayero. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este foro. Felicitar al ponente y agradecerle su presencia, desearle suerte, como a todos los que han venido por aquí, que van a participar en este acto del próximo domingo, como han dicho. Y nada más, desearles que tengan un buen día. Muchas gracias.